Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes sea grandemente bendecido. Es una bendición poder estar a través de este medio, podernos ver, podernos orar juntos, poder venir delante de la presencia del Señor como un cuerpo, sabiendo de que el Señor tiene el control de todo. Y como dicen por ahí, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y realmente es así. Amén. Que Dios nos ayude a seguir orando por las peticiones que han sido presentadas en esta noche. Amén. Y que juntos podamos ver milagros, porque Dios aún y todavía sigue haciendo milagros en este tiempo. Amén. Así que vamos, mientras tanto que usted busca rápidamente en Hechos, capítulo 22. Versículo 30, vamos a estar leyendo hasta Hechos 23, el versículo 11. Amén. Yo sé que le extrañará que no está el pastor Jorge, pero él está cumpliendo una hermosa labor en estos momentos, ya, la cual usted la va a ver el domingo. Así que vamos también en esta noche también a orar por él para que el Señor lo use en su palabra. Amén. Y si ya lo tiene, allí en su... Mientras tanto vamos a compartir pantalla. Ya tiene la porción bíblica. Hágame con el dedito así, si lo tiene ya. La lectura de hoy es Hechos, capítulo 22, del versículo 30 al 23:11. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe del pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén.
Voy a pedir que usted incline su rostro. Vamos a orar delante del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, porque ha llegado el momento de aprender de tu palabra. Lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos en este día, Señor, tan especial para nosotros. Gracias te damos, Dios, porque yo sé que tu palabra, Señor, nos va a enseñar, Señor, lo que es necesario para nuestras vidas y para ponerla en práctica. Te pedimos que tú, Señor, nos bendigas en esta noche, Señor, y también bendigas a nuestro pastor Jorge, Señor, que está en estos momentos, Señor, trabajando también en tu obra. Gracias te damos, Dios, y úsalo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros nos encontramos en este momento, y yo quiero que usted mire la pantalla, nosotros nos encontramos en el tercer viaje de Pablo. ¿Ya? Hemos estado por todos estos meses viendo cómo Pablo testificó y llevó el evangelio a todas las ciudades donde Dios lo llevó, donde el Espíritu Santo le guiaba. Y este pasaje se encuentra dentro del tercer viaje de Pablo y nos encontramos en este sector, acá abajito, acá en Jerusalén. Y en Jerusalén nos encontramos con el tribuno, en algunas versiones dice concilio, en otros dice gran consejo, y en otra versión dice el Sanedrín. Y el Sanedrín es considerado la Corte Suprema de los tribunales de justicia judía y judía religiosa. ¿Ya? Era allí el máximo tribunal donde llegaban y resolvían los casos que existían en ese tiempo. Y este Sanedrín comienza su labor en el siglo III a.C. y termina su labor el primer siglo después de Cristo. Y quienes eran acusados en este lugar eran aquellos que estaban contra la interpretación y aplicación de la Torá. ¿Ya? Recordemos que los judíos se regían en ese tiempo y aún hoy se rigen por la Torá, es decir, desde Génesis hasta Malaquías. Este Sanedrín contaba con 70 miembros, ¿ya? Los cuales se sentaban 35 a la derecha y 35 a la izquierda, ¿ya? Y quien presidía era el presidente, quien era el sumo sacerdote. Y en este caso nosotros hemos leído de que es Ananías. Y aquí al medio vemos al acusado. Así que imagínense más o menos, que aquí se encontraba Pablo. Y habían dos oficiales que estaban allí resguardando de que siempre sucedía así, ¿ya? Y se ponían detrás los oficiales para que no se escapara el acusado, que era obvio, ¿ya? Pues bien, vamos viendo acá y vamos a ir dando a conocer algunos hechos importantes. Ananías no es el mismo que aparece en el tiempo de Jesús. Ojo con eso, ¿ya? Ananías fue sumo sacerdote hasta el año 57 después de Cristo. Y su vida y su labor aparecen desde Hechos 23:2 al 24:1. Era el sumo sacerdote, era el líder decidido o elegido de la gente judía religiosa. Él era también el presidente del consejo judío llamado el Concilio de Sanedrín. Y aquí ponga mucha atención en esto. Era conocido por su avaricia. Robaba de los diezmos que pertenecían a los sacerdotes comunes. No tenía escrúpulos para usar la violencia y asesinar para ver por sus intereses.
pero lamentablemente fue asesinado brutalmente por judíos nacionalistas, ¿ya? ¿Por qué ya estamos haciendo esto? Para ponerle a usted y ponernos en el contexto de Hechos 23, del pasaje que hemos podido leer en esta noche. Y en el Sanedrín habían dos élites, se podría decir así, miembros, que eran los fariseos y los saduceos. Eran dos grupos religiosos de gran importancia en esos momentos dentro del pueblo de Israel. Los fariseos, lo bueno que tenían, eran comprometidos a obedecer todos los mandatos de Dios, los admiraban por su aparente rectitud, creían en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna, en los ángeles y en los demonios. Pero también tenían el lado malo, que actuaban como si sus propias reglas religiosas fueran tan importantes como las de Dios. Su rectitud era falsa y obligaban a otros a que vivieran bajo normas que ni ellos mismos podían cumplir. Y se preocupaban de aparentar ser buenos que por obedecer a Dios. Y también se encontraban los saduceos, que creían, lo bueno que tenían los saduceos era que creían firmemente en la ley de Moisés y en la pureza levítica. Y tenían una mentalidad más práctica que los fariseos. Pero lo malo era que confiaban en la lógica y daban poca importancia a la fe, no creían en la Torá, que era la palabra de Dios, no creían en la resurrección, ni en la vida eterna, ni en ángeles, ni demonios. Los estudiosos dicen de que Ananías pertenecía a los saduceos, ¿ya? Y ahora nos vamos de lleno a ver en los siguientes pasajes. Y aquí voy a pedir ayuda, y así que voy a nombrar a algunos hermanos que si pueden, cuando yo les nombre, puedan conectar su micrófono y puedan leer los versículos que yo les voy a pedir que lean, ¿ya? Le voy a pedir al hermano Miguel Vera si puede leer Hechos 23 del 1 al 5, por favor. Amén. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo les dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme contra la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Gracias, hermano Miguel. Muchas gracias. ¿Ya? Y en este versículo, nosotros vamos a ver, en estos 5 versículos, vamos a ver los siguientes puntos que son de importancia. 1, Pablo estaba frente a hombres influyentes a quien predicó, ¿ya? La forma en que se dirigió
hace ver a Pablo audaz, dándose un lugar equivalente a los del Sanedrín. ¿Ya? Él no se aminoró, él no dijo, aquí estoy en pérdida, así que yo aquí soy hombre muerto. No, sino que su forma de hablar demostró que el trato que él tuvo hacia los integrantes del Sanedrín fue de tú a tú, ¿ya? También vemos que en la declaración de Pablo, él no insinuaba que era alguien perfecto, sin pecado, ¿ya? Y vemos en los pasajes que escribió Pablo, que él siempre decía que él de dónde venía, cuál había sido su origen, ¿ya? Que él había llegado a conocer a Jesús y que había tenido un cambio en su vida. Aquí vemos algo bien importante, ¿ya? Y que nos resalta algo y nos llama mucho la atención, es el trato ilegal de Ananías, ¿ya? De este presidente de la Corte Suprema, ¿ya? Judía. Ananías, como sumo sacerdote, violó la ley judía, a la cual él tenía que respetar sobre todas las cosas. Y le voy a pedir al hermano Jorge Gálvez si puede leer Deuteronomio 19:15, por favor, hermano Jorge. Ya. Deuteronomio 19:15. Dice así la palabra del Señor. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Amén. Gracias, hermano Jorge. Aquí Dios ordenaba al pueblo de Israel que ante cualquier acusación tenían que haber 2 o 3 testigos, ¿ya? Que avalaran que la acusación era real. Pero vemos que Pablo, y vemos en los versículos anteriores, y también lo tocó el pastor, los estudios anteriores, vemos que el trato fue ilegal que hubo hacia Pablo. Y en este sentido, ya primeramente vemos que la violación de Ananías a esta ley judía, ¿ya? Y aún hoy se usa el 2 o 3 testigos, ¿ya? Y también lo vemos en un consejo, cuando el Señor nos da el consejo de llamar a alguien a llamarle la atención, ¿verdad? A disciplina, ¿ya? También tiene que ir con 2 o 3 testigos, ¿ya? Y es por esta razón. También en este pasaje nosotros vemos algo que ocurrió. Y uno es que Pablo no reconoció al sumo sacerdote. Hay algunos estudios y algunos comentaristas que dicen de que no lo reconoció a Ananías como sumo sacerdote, porque Pablo no veía bien, ya debido a la ceguera que él tenía después de haber tenido el encuentro con el Señor, camino a Damasco. 2, Ananías en ese momento no tenía puesta la ropa de sumo sacerdote. Y 3, Pablo, por vivir tanto tiempo fuera de Jerusalén, cerca de 20 años, no conocía quién era el sumo sacerdote en turno, ¿ya? Y por eso vemos en el versículo 3 que Pablo le dice, Dios te golpeará a ti pared blanqueada, ¿ya? Algunos comentaristas también dicen de que
Pablo recibió el Espíritu Santo utilizó a Pablo en profecía contra Ananías, hacia Ananías, perdón, porque después él tuvo que morir a manos de judíos en una guerra judía. Pared blanqueada, ¿ya? Aquí se refiere a la vida de Ananías, ¿ya? Vemos que Ananías no era de dar frutos buenos como sumo sacerdote, ¿ya? Y lo más terrible de todo era que había corrupción en el corazón de Ananías y que esta corrupción estuviera cubierta por una fina capa de pureza que él quería aparentar delante del pueblo judío. Y Pablo expuso la hipocresía de este hombre, de Ananías, ya que no había sido declarado culpable, como lo dice la ley en Deuteronomio 25, 1 y 2. Y aquí le voy a pedir al hermano Patricio Gamboa si puede leer Deuteronomio capítulo 25, versículos 1 y 2. Ya, dice, cuando hubiere pleito entre algunos y vinieren a juicio y los juzgaren y absolvieren al justo y condenarán al inicuo. Será que si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez lo hará echar en tierra y le hará azotar delante de sí según su delito por cuenta. Ya, gracias hermano Patricio. Y aquí vemos ya algo que marca la importancia de que ellos tenían, porque yo hago leer estos versículos de la ley, porque tanto fariseos como saduceos tenían la ley, la Torá, como parte de ellos, ¿ya? Y ellos tenían que cumplirlas. ¿Ya? Veíamos anteriormente que los saduceos no le daban el 100% de confiabilidad a la Torá, ¿ya? Porque no creían que era la palabra de Dios, ¿ya? Y Pablo le expuso la hipocresía de este hombre, ¿ya? Y él, en ese momento, él se declara inocente y él se considera, y nosotros lo vemos como inocente, ¿ya? Vemos que Ananías seguía teniendo la costumbre que venía de antes, ya lo vemos en el tiempo de Jesús, de hacer juicios que no eran correctos y no eran debidamente legales para ese tiempo. En Hechos 23, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldites a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo. Cuando Pablo le dicen de que él estaba dictando injurias contra al sumo sacerdote, Pablo reconoció rápidamente que había actuado mal y que estaba erróneo al maldecir a un príncipe del pueblo. El tono sarcástico fue con la idea: yo no sabía de que cualquiera que mandare tales cosas podría ser el sumo sacerdote. ¿Ya? Esto lo hizo un comentario que al preparar el estudio lo dice como de forma parafraseando o dando a entender con lo que Pablo había dicho, ¿ya? Que fue en ese tono, como que él, el sumo sacerdote Ananías, con todo su historial,
viene a decirme de estas cosas? ¿Ya? Y Pablo, al ver que habían fariseos y saduceos, él muy rápidamente dividió el Sanedrín en sus propias líneas de pensamiento entre sus componentes. Pablo mencionó su herencia como fariseo y sabía que el tema de resurrección era controversia entre los miembros del Sanedrín. Recuerden bien, unos creían en la resurrección, los fariseos, y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, esto hizo de que Pablo dividiera el Sanedrín, ¿ya? Y se pusieran a discutir entre ellos, ¿ya? Muy astutamente, se podría decir así, ¿ya? Del versículo 7 al 9, y yo voy a pedir al hermano Paulo si lo puede leer, por favor, Hechos 23, del 7 al 9. Hermano Paulo tiene que desmutearse, por favor. Gracias. Se volvió a mutear. Volvió a silenciar su micrófono. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Ya, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Gracias, hermano Paulo. ¿Ya? Y aquí vemos algo bien importante. Pablo se hace parte de uno de estos bandos, entre comillas, se podría decir así, y él se da a conocer como fariseo, ¿ya? Vemos, leían el hermano Enrique en el devocional, leyó 2 Corintios, y Pablo siempre hablaba y daba a conocer la resurrección de Cristo, ¿ya? Este era el centro del evangelio de Pablo, la resurrección de Cristo. Y en este caso también lo da a conocer, ¿ya? Y vuelvo a decir, de que el Sanedrín se dividiera y entre ellos empezaran a discutir y ya la atención no estuviera en Pablo mismo, sino que estuviera en este punto muy importante, que era la resurrección de Cristo. Los fariseos tenían más cosas en común con Pablo. Pero ojo aquí, hermanos. Es extraño como gente con nada en común se unen como amigos para oponerse a Dios y a su trabajo. Y eso lo seguimos viendo en este tiempo, ¿ya? Que personas que no tienen nada en común entre ellos, al momento de levantarse contra Dios y contra su obra, ¿ya? Se unen a tal punto para dejar de lado sus ideas e ir contra el inocente. También nosotros vemos, ¿ya?, que al exponer el tema de la resurrección causó un gran alboroto Pablo en Sanedrín, ¿ya? Yo me imaginaba mientras preparaba el estudio cómo se tienen que haber gritado de un lado a otro exponiendo sus puntos de vista, cómo ellos alegaban y trataban de defender lo que cada grupo religioso encontraba que era lo correcto. Y ya vamos llegando a la parte final, ¿ya? En donde nosotros vemos algo maravilloso que ocurrió en la vida de Pablo. Y le voy a pedir al hermano Oscar Machuca
Si puede leer Hechos 23, versículos 10 y 11, por favor, hermano Oscar. Hermano Oscar, no lo escuchamos. No. No. I don't speak English. Tiene que darle volumen al micrófono, lo tiene sin volumen. Ya, mientras el hermano Oscar Machuca arregla el sistema, ya le vamos a pedir al otro hermano Oscar Marabolí, que lea Hechos 23, pero voy a pedir que lea desde antes, 9, 10 y 11, por favor. Amén. Amén. Estaba en la banca yo, así que no hay problema. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar. Ya vemos un hecho importante. Ya aquí vemos a los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran hombres que escribían ya la Torá, ya hacían copias de la Torá, ya, y esa era su labor. Y también dentro del Sanedrín eran los secretarios, ya, que tomaban acta de todo y dejaban registrado todo lo que adentro del Sanedrín sucedía cuando habían juicios, ya. Y estos escribas, estos hombres, empezaron a decir, yo voy a parafrasear en el sentido de que ¿qué condenación podemos hacerle a este hombre? Si Dios le habló, si un ángel le habló, bueno, está bien. ¿Y por qué ellos decían esto? Porque ellos creían en los ángeles y creían también en la resurrección de Cristo, ¿ya? Perdón, en la resurrección de los muertos, ¿ya? Y vemos también en estos versículos lo siguiente. El tribuno, el Sanedrín, removió a Pablo para su propia seguridad, ¿ya? ¿Y por qué hizo esto? Porque recuerdan de que ellos sabían de que Pablo era romano. Entonces, si el Sanedrín removió a Pablo para su propia seguridad, era porque si le pasaba legalmente, si le pasaba algo a algún romano dentro del Sanedrín, iban a recibir del Imperio Romano, iban a recibir un castigo, ¿ya? Todo por... ahora se acordaban de las leyes, hacerlas de forma correcta, ¿ya? Aquí vemos una doble
doble personalidad, entre comillas, se podría decir así, un doble discurso. Pablo sugiere que la táctica de traer controversia de la resurrección de la manera que lo hizo no fue buena, ¿ya? Y aquí esto lo vemos en Hechos, él se recuerda en Hechos 24, versículos 20 y 21, ¿ya? Y lo vamos a leer, ¿ya? Y le voy a pedir al hermano Oscar Marabolí si lo puede leer de nuevo, ¿lo puede leer, por favor? Hechos 24, 20, 21. Hermano Oscar, desmuteese. Ahí estoy, ¿no? Está lento ese tema, pero funciona. 24, 20, 21. Amén. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. ¿Ya? Entonces, perdón, hasta ahí. Gracias, hermano Oscar. ¿Ya? No me voy a adelantar más porque el pastor va a tomar esta parte del estudio. ¿Por qué Pablo dice esto y en qué situación lo dice? ¿Ya? Pero Pablo sugiere que la táctica, nuevamente vuelvo a leer, de traer controversia de la resurrección de la manera que lo hizo no fue muy buena, ¿ya? Él también reconoció su falta. Pero vemos un hecho muy importante en la vida de Pablo, ya que ocurre y queda marcado y queda escrito por Lucas, ya en Hechos 23, 11, que Jesús consuela a Pablo en la noche, ¿ya? Después de pasar todo esto, mal rato, se podría decir así, este juicio ilegal, este momento inapropiado para Pablo, ya el arresto ilegal también que vemos en el Sanedrín y vemos los versículos anteriores, Jesús viene y consuela a Pablo, ¿ya? Y lo más hermoso es que le dice, así como tú has testificado aquí en Jerusalén, tú también vas a testificar en Roma, ¿ya? Y le da a conocer el próximo lugar donde él iba a llegar, que es Roma. Y en Mateo 28, 20, vemos que se cumple lo que le pasó a Pablo, ¿ya? Y vamos a leer Mateo, aunque es súper conocido, ¿ya? Vamos a leer Mateo, capítulo 28, el versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya? Vemos que Jesús cumple lo que él había prometido a sus discípulos, ¿ya? De que Jesús iba a estar hasta el fin del mundo. Y esto también es para usted y para mi hermano, hermana, en este tiempo, ¿ya? Y este estudio que nosotros vemos, vemos también que Pablo, después de esto y después de la defensa de Pablo ante Félix, ¿ya? Por eso no me quiero adelantar y no me quiero ir ahí, porque el pastor lo va a enseñar. Pablo viaja a Roma y da a conocer a Cristo y el Evangelio en Roma. Para concluir el estudio bíblico y llevar estos versículos que nosotros hemos visto, ¿ya? A la vida actual, a la vida suya, a la vida mía, hermano, nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros, como hijos e hijas de Dios,
Debemos conocer lo que creen y siguen quienes nos rodean para poder entregar el Evangelio desde la palabra de Dios. Hermano, usted debe conocer lo que creen, lo que conocen, lo que siguen las personas que no son hijos e hijas de Dios, como por ejemplo, lo que creen y lo que siguen los mormones, lo que creen, lo que siguen los católicos, los masones, ¿ya? Los testigos de Jehová, los agnósticos, los ateos, ¿ya? Y usted va a decir, pero hermana Añi, ¿es de vital importancia conocerlo? Sí, hermano, porque al conocerlo, nosotros vamos a enfrentar sus creencias, lo que ellos siguen en la palabra del Señor, ¿ya? Y le vamos a mostrar no lo que creen ellos y no nos vamos a ir en una discusión vana, sino que nosotros, al igual que Pablo, vamos a llegar a hablarle acerca del sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿ya? Porque ese es el centro del Evangelio. Nada más que eso, hermanos. Así que, por lo tanto, nosotros debemos conocer lo que creen, conocer lo que ellos siguen, ¿ya? También nosotros, en este tiempo, ¿ya? Y en nuestra vida diaria, en nuestra vida actual, debemos reconocer cuando actuamos a la rápida y nos exasperamos frente a quien nos acusa injustamente, ¿ya? Pablo, en primera instancia, se exasperó, ¿ya? Y respondió mal. Pero él luego reconoció y dijo, ups, voy a parafrasear, ups, me equivoqué. Y recordó lo que dice la Torá, que no puede maldecir a un príncipe, porque los sumos sacerdotes eran considerados príncipes dentro del pueblo, ¿ya? Eran personas especiales, ¿ya? Y reconoció su error. También nosotros debemos reconocer cuando actuamos de forma rápida y contestamos mal o actuamos mal frente a quien nos acusa injustamente, ya sea hablando de la palabra del Señor o de nuestra vida diaria, ¿ya? Nosotros tenemos que reconocer y ser humildes también delante del Señor y decir, perdón, me equivoqué, lo siento, ¿ya? Lo otro importante, hermanos, no perder oportunidad de hablar del Señor a quien sea y donde sea, ¿ya? A quien sea y donde sea. En este tiempo, en especial, usted y yo somos embajadores de Cristo en donde vayamos, en donde nos movemos, con nuestro hablar, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, vamos a dar a conocer el nombre del Señor. Y quizás para nosotros es poco, es poco común que nosotros, al usar la mascarilla, yo todavía sonrío y me río con la mascarilla y se me olvida que la otra persona no lo ve, por ejemplo, ¿ya? Pero no sé si a usted le ha pasado eso, ¿ya? Sí, aquí me están diciendo que sí. Y la verdad es que nosotros nos podemos reír con nuestros ojos. Nosotros podemos comunicarnos con nuestros ojos a la otra persona. Y aquí nosotros tenemos que no perder oportunidad, hermano, hermana, de hablar del Señor, de decir buenos días, de decir gracias a quien nos atiende en los negocios, a quien, con quien hablamos, los cajeros, o quien cuando entramos a un negocio y no echan alcohol gel, decirle buenos días, muchas gracias, gracias por su trabajo, porque nosotros vamos a estar marcando una diferencia. Y más de alguno hermano, hermana, le va a preguntar a usted, ¿usted por qué me saluda? ¿Usted por qué es así? Entonces ahí nosotros vamos al tiro a dar el plan de salvación en 3 tiempos. ¿Ya? No, es que Dios le ama, bendiciones, que tenga un buen día. ¿Ya?
Y van a hacer hechos que nosotros vamos a hablar. No perdamos la oportunidad. Pablo no perdía oportunidad de hablar del Señor. Imagínense siendo juzgado injustamente en un tribunal, él habló de Cristo, ¿ya? Y del Evangelio. Actuar de forma correcta siempre y no tener la conciencia con algo que nos acuse, ¿ya? Hermanos, no seamos como Ananías, ¿ya? Y mientras preparaba el estudio, el Señor me hacía pensar en la vida de Ananías. Ananías conocía a Dios. Ananías servía a Dios. Ananías trabajaba para Dios. Él era el representante de Dios en medio del pueblo. Él era el sumo sacerdote, ¿ya? Recuerden las funciones que tenía el sumo sacerdote, eran sumamente importantes, ¿ya? Era quien una vez al año se presentaba ante Dios y por el perdón del pecado del pueblo, ¿ya? Pero su conducta externa no era buena, ¿ya? Y así nosotros, hermanos, tengamos una forma correcta de actuar, de hablar, de relacionarnos, cosa que nuestra conciencia no tenga nada que nos acuse, ¿ya? Como por ejemplo, hace unos días atrás, fuimos con mi mamá a comprar, no voy a decir el nombre del supermercado porque aquí no nos auspician, ¿ya? Y la niña, la cajera, nos saludamos, hola, gracias, buenos días, etc. Y al momento de cobrarme, yo le pagué, pero ella estaba más pendiente de lo que sucedía en la otra caja, ¿ya? Que ella estaba al lado de las cajas de autoservicio. Y la niña me dio 5,000 pesos de más devuelto, ¿ya? Entonces, en vez de darme 6,000 pesos, me dio 11,000 pesos devuelto. Entonces usted podrá decir, ¡ah, la mansa bendición de la hermana Angie! ¿Ya? La cajera la bendijo con 5,000 pesos más. Pero yo en ese momento yo le dije a la niña, perdón, le dije yo, ¿sabes que tú me estás dando vuelto de más? Y ella miró el vuelto y miró la boleta y dijo, gracias. Y yo dije, gracias, Señor. Y yo le dije, no te preocupes, te lo devuelvo. Y yo en ese momento yo actué de esa forma porque el Espíritu Santo habló en mi vida y yo no dije, la mansa bendición del Señor, sino que yo le dije a la niña y lo que después cuando ella atendió a mi mamá que venía detrás, yo decía, Señor, bendice a esta cajera. Y yo me puse a orar por ella. Y yo decía, Señor, que ella llegue a comprender de que no es porque uno es extraterrestre y esté devolviendo el vuelto, sino es porque hay en uno el temor delante de Dios. Porque, hermano, ¿qué hubiera pasado si hay alguna necesidad de oración? ¿Ya? Hubiera llegado a las 10 de la noche y me hubiera puesto a orar y mi conciencia hubiera estado, Angie, te quedaste con 5 lucas. Angie, te quedaste con 5 lucas. Angie, eso no estuvo bueno. No hubiera podido presentarme delante del Señor de una forma correcta. Y eso, hermanos, también nosotros tenemos que hacerlo en nuestra vida. Pablo podía decir, y él su testimonio siempre lo dejó dicho, y Lucas lo dejó escrito, que Pablo siempre reconoció su pasado pecaminoso, su pasado. Pero él marca bien, cuando él conoció a Cristo hubo un cambio en su vida. Sí, él se daba a conocer como fariseo, sí, él se daba a conocer como romano, sí, se daba a conocer como judío, pero esos hechos en su vida marcaban la diferencia y podía ir a hablar con diferentes tipos de personas y en diferentes niveles socioculturales de ese tiempo.
Y es lo mismo, hermanos, para nosotros. Si a usted Dios le ha permitido, al igual que Pablo, tener estudios, conocer otros temas, poder tratar con otras personas y hablarle en su idioma y darle a conocer a Cristo y la salvación de Cristo en este tiempo, hermano, hermana, úselo. Para la gloria de Dios, úselo. No olvidar que el Señor está con nosotros. No olvidar que el Señor está con usted en este tiempo. Y que si vemos que la vida marcha mal ahora mismo, pero nosotros ni siquiera conocemos la mitad de los hechos. Tal vez en nuestra vida podemos ver las cosas mal, o que ha pasado algo mal, o que no ha funcionado algo, pero nosotros no debemos olvidar que Dios está con nosotros y que, como decía al comenzar, Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios no se ha ido de su trono, Dios no se ha caído de su trono, Dios no se ha olvidado de usted, sino que Dios le está permitiendo pasar por lo que está pasando con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que usted pueda resplandecer como un hijo y una hija de Dios, un diamante hermoso que el mundo pueda admirar. Y lo más hermoso, y yo quiero que usted lo lea allí, Jesús sabe todo. Y aún nos dice, ten ánimo. Él mantiene su promesa y está sentado en su trono. Hermana Verónica, tenga ánimo. El Señor mantiene su promesa. Hermano Jorge Gálvez, tenga ánimo. Él mantiene su promesa. Hermana Angélica, tenga ánimo, Dios mantiene su promesa. Hermano Miguel, Vera, tenga ánimo, Él mantiene su promesa. Hermano Oscar Machuca, tenga ánimo, Él mantiene su promesa. Hermano Oscar Marabolí, tenga ánimo, que su esposa tenga ánimo, que ustedes como matrimonio tengan ánimo. Él mantiene su promesa. Hermana Jessica, tenga ánimo. Él mantiene su promesa. Enrique, Caroline, tengan ánimo. Dios mantiene su promesa. Hermano Patricio, hermano Paulo, tengan ánimo. Él mantiene su promesa. Hermano Juanillo, tenga ánimo. Él mantiene su promesa y Él sigue sentado en su trono. Amén. Hermana Nancy, hermana Lucy, Francisco, tengan ánimo. Él mantiene su promesa hacia ustedes en este tiempo. Y hermanos, hay más trabajo que hacer. No se ha acabado nuestra tarea. En este tiempo, nosotros tenemos más trabajo que hacer, y que es anunciar el nombre de Cristo y llevarlo a quienes lo necesitan. Y allí hay algo que el Señor me indicó que lo compartiera con ustedes. Tú estás en las manos de Dios. No temas, sé valiente, pues Él te protegerá. No temas, sé valiente, pues Él te protegerá. Amén. Hermanos, sigamos adelante en esta tarea hermosa que es aprender de la palabra del Señor. Y al igual que Pablo, pase lo que pase en nuestra vida, nos acusen injustamente, Dios está con nosotros y por nosotros. Pero actuemos correctamente como hijos e hijas de Dios que no tienen nada de qué avergonzarse. Amén. Que su conciencia, que nuestras conciencias no nos acusen delante de Dios, sino que nuestra conciencia esté limpia y podamos decir sin temor de que nosotros hemos actuado bien y en forma correcta. Amén. Yo voy a pedir que usted cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor por esta palabra en este día. Amén.
Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tus bendiciones. Gracias te damos, Dios, por esta palabra de ver a Pablo, tu hijo, tu siervo. Señor, como él ve acusado injustamente, Señor, y llevado a un tribunal humano, Señor. Y él fue, Señor, allí, Dios mío, acusado, Señor, de hablar de ti, de llevar tu evangelio, Señor. Pero él, Padre Celestial, presentó defensa de forma correcta. Señor, gracias porque él fue sabio en medio de ese tiempo, Señor, y él pudo, Señor, reconocer que incluso había actuado mal, Señor, pero Padre Celestial, él no se justificó porque tal vez no veía a Ananías, no se justificó, Señor, porque no conocía a Ananías, no se justificó porque tal vez Ananías no estaba vestido con la ropa de sumo sacerdote, sino que él dijo, perdón, es malo y yo he actuado mal por maldecir a un príncipe del pueblo. Señor, también ayúdanos a nosotros a cuando estemos actuando mal, Señor, y respondamos mal, Padre Celestial, adelante de quienes nos acusan injustamente, Señor, a poder decir perdón, me equivoqué. Señor, sino que también, Padre Celestial, poder llevar tu evangelio en este tiempo, Señor, a quienes nos rodean, con quienes, Señor, podemos conversar, Señor, ya sea un cajero, un guardia, Señor, una persona que nos atienda en un negocio, al médico, Señor, Dios mío, a nuestros vecinos, que podamos llevar tu evangelio, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, que no son cristianos, podamos llevar tu evangelio, podamos mostrar tu amor. Y gracias, Dios, por este bello tiempo de aprender, Señor, de tu palabra y poder, Señor, llevar esta enseñanza a la práctica, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.